hola, ¿qué tal? Bendiciones. ¿Quién les acompaña? Les saluda el pastor Oscar Durán Torres. Estamos completamente en vivo también por Facebook. Me pueden buscar como Oscar Durán Torres. Ahí usted le da compartir. Creo que es importante compartir bendición. Las bendiciones tienen que correr, la palabra de Dios tiene que correr. Muchos tienen que recibir el beneficio de la palabra de Dios. Así como nos llegan, y lo he dicho en otras oportunidades, información de noticias, de eventos, de cosas que acontecen a nivel mundial, con mucho más razón, la palabra de Dios tiene que correr. Debe de correr, tiene que correr la palabra de Dios. La gente se tiene que nutrir, la gente tiene que conocer palabra. No podemos nosotros quedarnos y ser egoístas. Y no, esto es para mí, que los demás se la jueguen y busquen de alguna forma. No, haga correr la palabra, comparta. Envíele este mensaje a algún amigo, algún familiar, algún conocido. Quizá al principio te haga mala cara, pero algún día esta persona se lo va a agradecer. Le va a decir: gracias, porque la palabra que usted me envió aquel día, la oración que me envió aquel día, fue directa, lo que yo necesitaba. Y hay en el mundo tanta necesidad de un vacío existencial, y ese vacío que tiene el ser humano es del tamaño de Dios. ¿Escuchó esto? El vacío del ser humano, el vacío de la gente es del tamaño de Dios. No hay dinero, no hay carros, no hay propiedades, no hay viajes, no hay fama, nada de esto, hermano. El ser humano necesita de Dios. Que quiera ahí jugar de ateo y que no ocupe de Dios y se sienta autosuficiente, ya es otra historia. Pero el ser humano en lo más íntimo, lo más profundo de su corazón, esa sed y esa hambre y esa necesidad que tiene, se llama Dios. Solo que hay que mostrarles a ellos, hay que enseñárselos, se los tenemos que presentar a ellos, que conozcan de Dios. ¿De acuerdo? Bien, vamos a compartir una palabra como es toda la palabra de Dios, una palabra de grande bendición, hermanos, de mucha bendición. Bendigo la vida de cada uno de ustedes, donde se encuentren, dentro, fuera de Costa Rica. Dios les bendiga, les prospere, les sorprenda, como Él siempre lo sabe hacer. Amén. Él siempre sabe hacer cosas maravillosas y buenas. Dios siempre hace cosas extraordinarias. Dice la palabra allá en Proverbios 14, 7 y 9. Proverbios 14, versículos 7 y 9. Leemos. La Biblia dice: vete de delante del hombre necio, porque en él no hallarás labios de ciencia. La ciencia del prudente está en entender su camino, mas la indiscreción de los necios es engaño. Los necios se mofan del pecado, mas entre los rectos hay buena voluntad. Vete, aléjate del hombre necio, porque en él no hallarás labios de ciencia. Y perdóneme, pero necesito insistir en esto. En alguna ocasión se lo había mencionado, pero tengo que insistir. El Espíritu de Dios pone esto en mi corazón, y yo creo que no importa las veces, dice el apóstol Pablo, que tenga que escribirle y repetirle las cosas, parafraseando lo que dijo el apóstol Pablo, pero si tengo que repetirle una vez más esto a mucha gente para que capte el mensaje, porque no es en la primera, no es en la segunda, quizá en la tercera, captó el mensaje, recibió la palabra, procesó la información y la puso en práctica. Es necesario, mi hermano, es importante alejarnos de gente necia,
de gente que no me aporta absolutamente nada. Dice la palabra ya en Gálatas, capítulo 1. Gálatas, vaya conmigo a Gálatas capítulo 1. Vamos a ver qué nos encontramos en Gálatas capítulo 1. Dice la palabra de Dios. Gálatas 1, verso 10. Gálatas 1:10. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? A ver. ¿Busco la aprobación de los hombres, el favor de los hombres, el agradar a los hombres, el estar conectado con los hombres, pero no precisamente con hombres de Dios? No, con los necios. Estoy hablando de los necios. ¿Busco la aprobación, el agradar a los hombres, el quedar bien con los hombres o el de Dios? ¿Busco el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. ¿Se da cuenta? Y hay gente como Saúl, que él prestaba oído a la gente, se dejó contaminar por la gente. Cuando se le había dado una orden a Saúl y él desobedeció y agradó la voz de la gente que lo llegó a contaminar, que lo llegó a confundir, que lo llegó a enredar, y por agradar al hombre y no la voz del profeta o no la voz de Dios por medio del profeta, sabemos las consecuencias que enfrentó Saúl. Fue tal que Dios lo fue destituido, dice la palabra, como rey sobre Israel. En 1 Samuel capítulo 16, vaya 1 Samuel capítulo 16, 1 Samuel capítulo 16, en el verso 14, 1 Samuel 16, 14. Vamos a leer desde el verso 1 del capítulo 16 de 1 Samuel. Jehová dijo a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo, oiga esto, desechado? ¿Hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado, para que no reine sobre Israel? Oiga qué fuerte esto. Llena tu cuerno de aceite y ven, y te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Ya Dios le había puesto el ojo, como dicen, le había puesto la mirada a un muchacho llamado David. Saúl tenía la oportunidad, como usted y yo tenemos la oportunidad, y las dejamos pasar. Dejamos pasar oportunidades, dejamos pasar bendiciones. No aprovechamos las bendiciones que Dios pone delante de nosotros, llámese como se llame esa oportunidad o bendición. Sea la que sea la oportunidad o la bendición, dejamos y desaprovechamos bendiciones. Dios puso al frente de usted una bendición y la desechaste. Dios puso sobre Saúl una bendición y la desechó. No la valoró, no, la tomó en poco la bendición de Dios. Porque puso atención a los necios, a la gente lo contaminó. Y acabamos de leer en Gálatas 1:10, ¿agrado a los hombres o agrado a Dios? O sea, si yo estuviera agradando a los hombres, entonces no soy siervo de Dios. Ojo con esto, hermano, que hay gente que se deja manipular, que la presión de grupo. ¿Cuántos de nosotros por presión de grupo llegamos a fumar marihuana? ¿Cuántos en algún momento por la presión de grupo llegamos a tomar licor? ¿Cuántos hombres que están escuchando en este momento por la presión de los compas? En aquel tiempo, cuando éramos jovencillos, la presión de los compas. Yo me recuerdo que antes me iba a las tardes juveniles, el chamaco ahí en las tardes juveniles, pero antes de ir a las tardes juveniles, me iba con unos compas por allá y entonces nos bajábamos, usted me entiende, y así llegaba yo, alegrón, llegaba a la discoteca. Por la presión de grupo. O sea, por querer parecerme a ellos y por querer estar al nivel de ellos. Ve el problema de la juventud, ¿verdad? Que los hacen como un títere y obviamente ellos eran mayores que yo. Entonces, al ser mayores,
se aprovechan de los menores, entonces, dele para que se haga hombre y todo el asunto. Entonces, uno con tal de sacar pecho y jugar de hombre, y ahí, venga para acá, y le entraba a uno en la situación para sentirse hombre, para sentirse como empoderado, ¿verdad? Sentirse uno macho menos, pero se sentía macho. Lo que quiero decirte es que tenía que consumir uno droga, fumar mota, fumar marihuana, o consumir droga, o consumir algún alcohol, alguna sustancia, para uno tener y sacar pecho y le fuera más fácil un montón de cosas más de ahí para allá, ¿verdad? Usted me entiende, y yo me explico. Entonces, la presión de grupo, eso es falta de identidad, es no tener identidad propia. Gente que le maneja a uno la vida, que le controla la vida. Y así es Satanás, quiere controlarte la vida. Por eso yo tengo que apartarme de la gente necia. Si yo veo que hay gente que no me suma, yo tengo que alejarme. Gente que es majadera, gente que es necia, gente que es terca, gente que no quiere nada con Dios, gente que no quiere tomar las cosas de Dios en serio. Yo con esa gente no quiero caminar ni 10 kilómetros, o sea, ni 5 metros, ni un metro, ni un centímetro. O sea, con esta gente no quiero caminar. Entonces, Saúl tenía el plato servido, la bendición estaba ahí para Saúl, pero él no la valoró, él la desechó. Jehová dijo a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado, para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, y te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Y dijo Samuel: ¿cómo iré? ¿Cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría. Jehová respondió: toma contigo una becerra de la vacada y di: a ofrecer sacrificio a Jehová he venido. Aconteció que cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl, con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl hirió a miles y David a 10,000. Y eso fue como así en la pura yugular, eso fue como claro, se encendió Saúl en ira, en celos, en envidia. Ellas cantaban: Saúl hirió a sus 1,000 y David a sus 10,000. Y se enojó Saúl en gran manera y se le desgradó este dicho, y dijo: a David dieron 10,000 y a mí 1,000. No le falta más que el reino. Ve qué tremendo esto, hermano. Se despertó en él envidia. La envidia. Y de aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Y hay gente que no te mira con buenos ojos. Hay gente que no soporta la gracia y el aceite que Dios depositó en usted. Usted sabe que aún dentro del pueblo de Dios sean estas cosas. Gente que no le agrada su crecimiento espiritual. Gente que no le agrada que a usted lo amen. Gente que le molesta y entonces entra como una competencia. Y eso se llama gracia de Dios. Y ese hombre tuvo que pagar un precio. Y David no llegó ahí por rebote. Ya Dios había preparado y David había dispuesto su corazón. La Biblia dice que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Un hombre conforme al corazón de Dios, que cometió sus errores, muchos errores cometió David. Pero era un hombre conforme al corazón de Dios. Y esto lamentablemente lo vemos desde un avión en las congregaciones. La envidia, el no me gusta ese hombre, no me gusta esa mujer, no me agrada ese hombre. Es lamentable ver que hay gente que vive bajo un espíritu de Saúl. ¡Ay! Agárrese duro. Gente movida por un espíritu de Saúl. No me gusta ese hombre, no me gusta esa mujer, me choca esa persona. Y Saúl se enojó en gran manera y le desagradó este dicho.
y dijo: a David dieron 10,000 y a mí 1,000. No le falta más que el reino. Dele el reino, dele la corona a este hombre. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl. Vea qué tremendo esto, hermano. No abra puertas, por Dios, no abra puertas. No le abra puertas al diablo. O sea, no le abra puertas al enemigo. No permita que se meta el anatema y que se meta el pisuicas en su vida para hacer y deshacer. Hay gente que está dominada bajo un espíritu de Saúl. Había un espíritu atormentando a Saúl. ¿Con qué necesidad? Saúl dice: denle la corona, denle la medalla de una vez a ese hombre. Envidia. Porque a este hombre lo quieren tanto, porque lo tiran tanto para arriba, porque tanto lo felicitan y porque siempre hablan cosas bonitas de ese hombre y a mí no dicen nada. Pague el precio, papito. Pague el precio. Ese hombre está ahí porque ha ganado gracia delante de Dios y delante de los hombres. Ese hombre está en ese lugar y Dios lo ha honrado, y esa mujer está en ese lugar porque Dios la ha bendecido. No por otra tontera o cosa que usted pueda estar pensando. Esa mujer tiene ese puesto, esa mujer ha ganado terreno, esa mujer ha logrado eso, no porque se ha acostado con el jefe o con aquel o con el otro. Me estoy dando a entender, sino porque ha pagado un precio esa mujer, porque ha llorado, porque ha sufrido, porque ha tenido que levantarse temprano en la mañana y ha caminado una milla extra, como para que usted venga a llenarse la boca y a decir cualquier tontera en contra de esa mujer. Saúl, es que ese es el problema, hermano. Y el cristiano no está exento. Hay cristianitos que le abren puertas al espíritu de Saúl, al espíritu de envidia y al espíritu de rechazo. Oiga lo que dice la palabra y examínese, por favor. Pellizquese, examínese, porque si no le va a ir mal en la vida. Una persona que se deja influenciar por un mal espíritu, se la lleva el diablo. Así de sencillo. Una persona que se deja influenciar por un mal espíritu. Es que, vea qué tremendo esto, hermano. Es tremendo lo que nos enseña la palabra. Un mal espíritu, lo que puede causar, lo que puede provocar en la vida de una persona. Eso sucedió en Saúl. Dice: se enojó Saúl en gran manera. Oiga, en gran manera. Así dice la palabra. En gran manera. En gran manera, dice la bendita palabra de Dios. Y le desagradó este dicho, y dijo: a David dieron 10,000 y a mí 1,000. No le falta más que el reino. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. ¿Escuchó esto? No miró con buenos ojos a David. Aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl, y él, oiga esto, y él desvariaba en medio de la casa. Y David tocaba con su mano como los otros días, y tenía Saúl la lanza en su mano. Oiga. Y arrojó Saúl la lanza, diciendo: oiga esto, enclavaré a David en la pared. Pero David lo evadió 2 veces. No, es que podrían ser 2, 3, 4, 5 veces, pero es lo lamentable, hermano, el odio, ya el rechazo, el llegar a este punto, a este nivel, ya esto es satánico, ya esto es diabólico, ya esto raya. Es lamentable ver cómo el odio, el rechazo hacia un hombre. ¿Qué culpa tenía David? No tenía ninguna culpa. Hermano, el hombre no aprovechó la oportunidad. Saúl no aprovechó la bendición, la desechó. Dice la Biblia: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl habiéndolo yo desechado? Si hay gente que no se alinea a Dios, si hay gente que anda buscando consejos de los necios, si hay gente que se está conectando con los necios, el necio, el que anda con sabios será sabio, el que se junta con necios será quebrantado. El que escucha consejo del hombre y no consejo de Dios, no es siervo de Dios. Y este hombre dejó de ser siervo de Dios, dejó de ser un hombre de Dios para escuchar consejo de los malvados. Y dice la Biblia que se enojó y arrojó Saúl la lanza, diciendo: enclavaré a David en la pared. Pero David lo evadió 2 veces. Mas Saúl estaba, dice la Biblia, temeroso.
temeroso de Dios. Dice, estaba temeroso de Dios, por cuanto Jehová estaba con él. O más Saúl estaba temeroso de David, mejor dicho, por cuanto Jehová estaba con él y se había apartado de Saúl. Wow, vea qué tremendo esto, hermano. Mas Saúl estaba temeroso de David, por cuanto Jehová estaba con él. ¿Qué culpa tenía David, hermano? ¿Qué culpa? Si era un hombre que había guardado su corazón, un hombre conforme al corazón de Dios. Hay hombres y mujeres con los que Dios está. Dios está con esos hombres. Hay otros que están con el diablo y están con cualquier tontera. ¿Y qué culpa tiene ese hombre? Que Dios lo ame, que Dios lo chinee, que Dios lo cuide, que Dios lo prospere, y que Dios lo bendiga, y que Dios le dé sabiduría, y que le caiga bien a la gente, y que caiga en gracia con la gente, y que la gente lo ame. O sea, yo tengo que conectarme con ese hombre. Mira, fulanita, fulanito, páseme la receta. ¿Qué es? Ah, no, Saúl estaba enojadísimo, porque empezó a prestar atención a otras cosas, porque se desvió. Dios le había dado una directriz a Saúl por medio de Samuel y fue desobediente. Empezó a escuchar el consejo de la gente y no el consejo de Dios. Ah, es que la gente me dijo. No, no es lo que te diga la gente. Leíamos anteriormente en Gálatas 1:10 que el valor de la gente no es más valioso, o la opinión de la gente no es más valiosa que la opinión de Dios, hermano. Yo no puedo hacer lo que la gente me dice. Yo tengo que moverme según la opinión de Dios. Y Saúl cayó en este error, y por este error de no prestar atención a Dios y prestar atención a los necios, trajo consecuencias a su vida. Mas Saúl estaba temeroso de David, por cuanto Jehová estaba con él y se había apartado de Saúl. Esto es lo peor que nos puede pasar, hermano. Esto es lo peor que nos puede pasar, que se aparte Dios. Es lo peor. Se puede apartar la suegra, el suegro, la novia, la esposa, el tío, la abuela, el socio, quien sea. Se puede apartar mucha gente, pero que no se aparte Dios, hermano. Eso es lo peor que le puede pasar a uno. Que se aparte todo mundo, que se vaya todo mundo, menos tu presencia. Que se alejen todos, que se vayan todos, menos tu presencia. Que se aleje aquel, que se fue la novia, pues que le vaya bien. Se fue el novio, pues que le vaya bien. Se fue aquel, también no me valoró. Chao, que le vaya bien, pero que no se aparte de Dios. Eso sería ya lo peor para uno. Mas Saúl estaba temeroso de David, por cuanto Jehová estaba con él y se había apartado de Saúl. Por lo cual Saúl lo alejó de sí y se hizo jefe de 1000, y salía y entraba delante del pueblo. Y David se conducía prudentemente. ¿Escuchó esto? David se conducía, prudentemente. Ve la necedad, hermano. Ve cuando una persona es necia y es terca, es cabezona, y cuando usted le habla 1, 2, 3, 4, 10 veces y no entiende, aténgase las consecuencias. Y tuvo que enfrentar consecuencias Saúl por su mala cabeza, por sus malas decisiones, y fue destituido por Dios. ¿Hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado? Fue desechado por Dios. Dice la Biblia, David se conducía, prudentemente. ¿Cómo tengo que conducirme en la vida, Pastor Oscar? Prudentemente. Así me tengo que conducir, prudentemente, en todos sus asuntos. Y Jehová estaba con él, contrario a Saúl. ¿Con quién está Jehová? ¿Con quién caminó Jehová? Con los sabios, con los obedientes, con los que hacen su voluntad, o sea, la voluntad de Dios. Con esos está Jehová. Con los que son disciplinados, con los rectos, con los que no andan en desórdenes. ¿Con quién camina Dios? ¿Con quién camina Dios? Con la gente obediente. Pongo un ejemplo, Sansón. Sansón no sabía que Dios se había apartado de él. El Espíritu de Dios se había apartado de Sansón, porque él empezó a coquetear con Dalila. Se enredó con Dalila. Dios había dado una prohibición, o Dios había prohibido algo, y él rompió las reglas y trajo consecuencias. El que se junta con los Dalilos, el que se junta con las Dalilas, el que se junta con Jezabeles, el que se junta con espíritus de Saúl, le va mal en la vida, hermano.
No le puede ir bien a una persona. El que anda con necios, se le quiebra todo, se le cae todo, se le cae el negocio. El que se junta con gente y el que escucha consejo. Y es que vuelvo a retomar la palabra de Gálatas. En Gálatas, retomo una vez más la palabra de Gálatas. Dice la palabra bendita y poderosa del Señor. Gálatas, capítulo 1, verso 10. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? Es que el que anda buscando la aprobación de los hombres, el que busca la aprobación, el aplauso, la fama, que lo tiren para arriba, el que anda buscando la aprobación de los hombres, el que anda buscando la aprobación de los hombres, que eso es lo que buscó Saúl, la aprobación del pueblo, la aprobación de la gente, el aplauso de la gente, la fama. Aquí estoy, y por qué este sí, aquel, y por qué a mí 10, a mí 1000 y al otro 10,000. La aprobación, la fama, la vanagloria andaba buscando Saúl. Pues busco yo ahora el favor de los hombres o el de Dios. ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Ese es el gran error de mucha gente. Autosuficiente, el querérsela toda, doña toda. Y eso fue lo que pasó con Saúl. Y David se conducía prudentemente, contrario a lo que hizo Saúl. Y es que, ¿qué fue lo que pidió David? Salmo 51, verso 11. ¿Qué pidió David? Oiga lo que pidió David. Salmo 51, 11. Dice David: no me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Ahí está. La clave, ¿dónde está? Su Santo Espíritu. Ahí está la clave. Caminar en el Espíritu, vivir en el Espíritu, andar en el Espíritu. No quites de mí tu Santo Espíritu. Hermano, uno no puede andar en la vida como le da la regalada gana. Y hay gente que anda así al tarantantán, al chanchochingo, decían las abuelas de antes. Así andaba mucha gente, hermano, a lo que me da la gana, a lo que se me antoje y lo que se me ocurre, y soy sabio en mi propia opinión. No seas sabio en tu propia opinión. Me gusta la actitud de David. Dice David, Salmo 51, 11: no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. No quites de mí tu Santo Espíritu. Ahí está la clave. El Santo Espíritu de Dios. Ahí está la clave en una persona. ¿Quieres ser exitoso? El Espíritu de Dios es el que te guía. ¿Quieres tener éxito en todo? El Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios. La unción, el Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios. No quites de mí tu Santo Espíritu. Y una persona que le pide esto a Dios y le dice: Dios, dame tu Santo Espíritu, no quites de mí tu Santo Espíritu. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Salmo 51, 11. No quites de mí tu Santo Espíritu. No quites de mí, dígaselo al Señor: Señor, quiero conducirme por esta vida con tu Santo Espíritu, guiado por tu Espíritu. Quiero ser guiado no por emociones. No quiero moverme por emociones ni por impulsos. Quiero moverme por tu Santo Espíritu. No quite de mí tu Santo Espíritu. No aparte de mí tu Santo Espíritu. Hay gente que anda haciendo y deshaciendo en la vida y llevándose en banda a todo mundo, hermano, que lo que pasó con Saúl. Hay gente que busca fama, el éxito, que lo tiren para arriba, los aplausos, que le den premios y que le regalen. No quite de mí tu Santo Espíritu. ¿Dónde está la clave? En el Santo Espíritu. Ahí está la clave del éxito, hermano. Ahí está la clave del éxito de un ministerio. Un ministerio exitoso, un hombre exitoso, una mujer exitosa, un ministerio exitoso, una empresa exitosa, un matrimonio exitoso, un noviazgo exitoso. Si usted quiere tener éxito en la vida, no quite de mí tu Santo Espíritu. Que no ande yo por la vida así como me dé la gana. Que ande yo según tu Espíritu, que me mueva según tu Espíritu, que camine según tu Espíritu. Y cuando uno le clama a Dios y le pide esto a Dios, camina como caminó David, prudentemente. ¿Se da cuenta? Prudentemente. David se conducía prudentemente en todos sus asuntos. ¿Por qué? Porque él un día le dijo a Dios: no quites de mí tu Santo Espíritu. El quitarle el Espíritu a una persona y apague, vamos, no hay nada que hacer ahí, hermano. Hay gente que está seca,
Hay gente que se secó, ministerios que se secaron, pastores que se secaron, porque no caminan en el Espíritu, caminan en el conocimiento y lo que han memorizado, pero no caminan según el Santo Espíritu. Cuando no caminamos según el Santo Espíritu, viene aquí Oscar a predicarles y no habla en el Espíritu, habla al tarantantán y a lo que se le ocurra y a lo que se acuerda y lo que aprendió. Apague. Se siente, hermano, se percibe y se siente que esa mujer que está hablando, que ese hombre no está hablando según su santo o el Santo Espíritu de Dios. Y eso pasó con Saúl. Ya no estaba siendo guiado según Dios, estaba siendo guiado según su criterio, su opinión, sus pensamientos, su conocimiento. Ya no me importa Dios, decía Saúl, soy yo y escucho consejo de la gente. Es que la gente me dijo, no, ya Dios le había hablado por medio de Samuel. Es que la gente me dijo, no, la gente te puede decir cosas. El doctor te puede decir cosas, el médico te puede decir cosas, su esposa, su esposo, sus hijos, su familia, su mamá te puede decir cosas, su papá te puede decir cosas. Usted tiene que ser sensible al Santo Espíritu de Dios. Puede ser su mamá, puede ser su papá, puede ser la abuela, el tío, la suegra, puede ser su esposa, su esposo. Pero usted tiene que probar si esa persona te está hablando en el espíritu o en la pura chuleta o es en la carne que le está hablando. ¿Me explico? ¿Me estoy dando a entender? ¿Sí? Ok. David se conducía prudentemente en todos sus asuntos y Jehová estaba con él. ¿Qué le pidió David? No quites de mí tu Santo Espíritu. Ahí está, reflejado en David de que Dios estaba con él, porque él un día pidió, no me quites tu Santo Espíritu, no apartes de mí tu Santo Espíritu. Oiga, y viendo Saúl que se portaba tan prudentemente, tenía temor de él. Mas todo Israel y Judá amaba a David, porque él salía y entraba delante de ellos. Y Saúl veía todas estas cosas, y el hombre se le revolvía la panza, y el hombre hasta que le subía y sentía, lo levantaban y lo bajaban. Por la gracia en David, por la actitud y el perfil y el bajo perfil de David, un hombre de bajo perfil, no jactancioso, ni orgulloso, ni soberbio. Saúl se volvió un tipo soberbio. Y hay gente que se le sube en la fama. Y hay gente que no puede tener un poquitito de poder porque veo a los demás del hombro para abajo. Y me vuelvo clasista. Y es lamentable lo que pasó con Saúl. Saúl buscaba el agrado del hombre. Agradar a los hombres que a Dios. Ese era el problema de Saúl. Que buscaba agradar más a los hombres. A los necios. No te juntes con los necios. No te juntes con los necios. No escuche el consejo de los necios. Apártate de los necios. Los necios te van a embarcar. Hay gente que nos han embarcado. Yo no sé si usted lo embarcaron en algún momento. Me embarcó aquella mujer. Me embarcó aquel hombre. Me embarcó aquella gente. Me pegaron una embarcada. Me fui con todo. Porque escuché el consejo de los necios y no es el consejo de Dios. Deja de estar escuchando el consejo de la gente. Dependiendo qué gente. Ahí está la diferencia. Yo peso si es gente necia o son sabios. La Biblia dice que la sabiduría está en la multitud, ¿verdad?, de consejeros. Ahí está la sabiduría. Pero ¿qué tipo de gente? ¿Qué tipo de gente? Puede ser mi amiga, puede ser mi amigo, puede ser mi mamá, puede ser mi papá. Pero me estará ¿estaré recibiendo un buen consejo de esta persona? Es que yo lo hago porque la amo, porque lo amo. Sí, pero a veces puede ser un espiritillo de Saúl que esté ahí, donde hay un rechazo. Hay que probar hasta eso. Hay que probar hasta eso. Hay que probar hasta eso. Si es sabio el consejo o el consejo viene de necios. Si es de necios. Saúl, es que Saúl tenía la mesa servida y no la aprovechó. Saúl buscaba agradar más a los hombres que a Dios. ¿Será esa su posición? ¿Será esa su condición? ¿El querer buscar agradar más a los hombres que a Dios? Es que no puede ser más valiosa la opinión de los hombres que la opinión de Dios. Por eso yo le quiero dar un consejo a usted. Y yo sé que Dios le va a revelar y Dios le va a mostrar dónde. Porque no es en cualquier lugar.
dónde y con quién y en qué lugar. ¿Está lista? Le voy a dar un consejo. ¿Dónde? ¿En qué lugar? ¿Dónde? ¿En qué lugar? ¿En qué lugar? ¿Con quién me tengo que juntar? Saúl, por querer agradar más a los hombres que a Dios, pagó. Fue desechado por Dios y le entró un espíritu de envidia y empezó a envidiar a David. Y el hombre molesto, enojado, el hombre terriblemente enojado con David, en lugar de felicitar, wow, qué tremendo, voy a conectarme con este rey, no importa, yo no valoré, dejé pasar la bendición. Es que hay gente que deja pasar la bendición. Más bien voy a pegarme a David, voy a sentarme con David. David, deme consejos, páseme tips. ¿Qué es? Dame dónde está el secreto, David. Yo estoy seguro que David lo hubiera llevado el Salmo 51. David le hubiera dicho, vea este salmo, leas este salmo, póngalo en práctica este salmo, pídale perdón a Dios y Dios te va a perdonar. Y dígale a Dios, no quites de mí tu Santo Espíritu. Yo creo que David lo hubiera aconsejado. Hay gente que tiene al lado un sabio y no lo aprovechan, no lo valoran. Hay gente, hermano, es que hay gente que ha tenido al lado sabios, mujeres sabias, hombres con conocimiento. Es que muchas veces se mide a la persona por sus títulos. Muchas veces se mide a la persona por los títulos que tienen guindando en la pared. Si es un letrado, no, este es un gran teólogo. Este es escatólogo, este hombre tiene, mire, se sabe todas las versiones de la Biblia. Mire, tiene un doctorado, tiene una licenciatura en tal cosa. Así se mide a la gente, ¿sabía? Este pastor es de arroz y frijoles. Este pastor es de caviar. Este sí sabe, este no sabe. Entonces se mide a la gente. Y a veces ha pasado que muchas veces lo ven a uno de arriba para abajo, del hombro para abajo. Yo no sé si a usted le ha pasado, en algún momento quizá le han pasado. No lo han valorado, no le han dado el valor a usted. Porque usted quizás vive... ¿de dónde salió este? De ahí. ¿Qué se puede esperar? Hijo de María y de José el carpintero. No, ¿qué puede salir? ¿Qué podrá salir algo bueno de este pueblito? ¿Podrá salir algo bueno? ¿Quién es este? ¿Y este qué se cree? Recuerda a los doctores, los fariseos, los hipócritas de aquel tiempo. Se burlaban de Jesús, no lo valoraban. De ahí, el hijo de José el carpintero, el hijo de María. ¿Qué nombre? ¿Qué va a salir nada? ¿Podrá salir algo bueno de este pueblo? Muchas veces se mide a la gente así. ¿Quién era David? El pequeñillo, el que hacía los mandados, y ese fue el que Dios escogió. De lo vil, de lo menospreciado, escogió Dios para avergonzar a los sabios. ¿Quién era Saúl y quién era David? Pero Saúl no aprovechó la bendición, desechó la bendición, puso atención al consejo de los hombres, pero no hombres sabios. No se conectó con sabios. No. Escuchó el consejo de los necios. Y el que se junta con necios es quebrantado. Es quebrantado. Pues esto pasó con Saúl. Y ha pasado con muchas personas por no escuchar el consejo de Dios. Si Saúl hubiera escuchado el consejo de David, si Saúl hubiera escuchado el consejo de Samuel, estuviéramos contando otra historia. Pero esta es la historia y es la realidad de Saúl y es la realidad de muchas personas. Te juntaste con los necios, te enredaste con los necios y hoy te está yendo mal en la vida porque escuchaste el consejo de aquel y te endulzaron el oído y te embarraron y te involucraron y hoy estás pagando las consecuencias de haber escuchado a los necios y hoy estás descontando una pena en una cárcel porque te juntaste con necios. Hoy te estás lamentando porque te juntaste con necios. No des más valor a la opinión de los hombres que a la de Dios. Usted tiene que identificar dónde hay una mujer de Dios y dónde hay un hombre de Dios. La gente a veces anda buscando consejos en todo lado. Mire, ¿qué consejo le puede pedir usted a una persona que está peor? O sea, que estaba... ¿Qué consejo le puede dar a una persona que no está en nada, hermano? O sea, ¿qué consejo le puede dar a usted un brujo? ¿Qué consejo le puede dar a usted un brujillo, una brujilla? Primero se queda sin nada. ¿Qué consejo le puede dar a una persona que anda peor
Ninguno, ningún buen consejo. En lugar de decir, Señor, no apartes de mí tu Santo Espíritu. Amén. No quites de mí tu Santo Espíritu. Vaya conmigo a Samuel. Capítulo 10. Samuel, 1 Samuel capítulo 10. 1 Samuel capítulo 10. Dice la palabra de Dios, verso 5. 1 Samuel capítulo 10, verso 5. Esto era lo que tenía que hacer Saúl. Y esto es lo que tenemos que hacer todos nosotros. Este es el consejo, hermano. ¿Con quién me tengo que juntar? ¿Con quién tengo que andar? El que anda con sabios, sabio será. El que se junta con necios será quebrantado. Oye el consejo de Samuel a Saúl. Le dice Samuel a Saúl. Voy a leer desde el versículo 1. Lo que Samuel le había dicho a Saúl, pero hizo todo lo contrario. Tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó y le dijo: ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? Le dice Samuel a Saúl: hoy, después que te hayas apartado de mí, hallarás 2 hombres junto al sepulcro de Raquel en el territorio de Benjamín, en Selsa, los cuales te dirán: las asnas que habías ido a buscar se han hallado. Tu padre ha dejado ya de inquietarse por las asnas y está afligido por nosotros, diciendo: ¿qué haré acerca de mi hijo? Y luego que de allí sigas adelante y llegues a la encima del Tabor, te saldrán al encuentro 3 hombres que suben a Dios en Betel, llevando 3 cabritos, otro 3 tortas de pan y el tercero una vasija de vino, los cuales luego que te hayan saludado te darán 2 panes, los que tomarás de mano de ellos. Verso 5. Después de esto llegarás al collado de Dios, donde está la guarnición de los filisteos, y cuando entres allá en la ciudad encontrarás una compañía de profetas que descienden del lugar alto, y delante de ellos salterio, pandero, flauta, arpa, y ellos profetizando. Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos. Y serás mudado en otro hombre. Pero Saúl no lo aprovechó. Saúl no lo aprovechó. Empezó a escuchar consejo de necios, teniendo la gran oportunidad de ser mudado y ser un hombre al nivel de estos hombres, profetas de Dios. ¿Pero qué hizo Saúl? Dígalo. ¿Qué hizo Saúl? Contésteme, por favor. Y cuando te hayan, dice la Biblia, entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. Eso es lo que Dios quiere, mudarte en otro hombre, mudarte en otra mujer. Ese es el propósito de Dios, mudarte en otro hombre, mudarte en otra mujer. Deja de estar enredándote con los necios. Deja de estar escuchando opinión de los necios. Deja de estarte juntando con gente que no te suma, que no te edifica, que no te ayuda a crecer espiritualmente. Este fue el consejo de David a Saúl, pero Saúl hizo lo contrario. Y le dice Samuel: entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. Y cuando te hayan sucedido estas señales, haz lo que te viniere a la mano, porque Dios está contigo. Dios está contigo. Ese era el propósito principal de Dios. Era el propósito de Dios en la vida de Saúl, pero no la valoró, no la aprovechó.
Aprovecha las oportunidades, aprovecha las bendiciones. Cuando Dios te habla por medio de alguien, sea atento a la palabra profética, sea atento a la voz de Dios. Dios quiere mudarte en otro hombre. Dios no quiere que sobre tu vida venga desgracia. Dios no quiere desecharte, pero por nuestras majaderías, por nuestra desobediencia, por nuestro mal comportamiento, somos desechados. Yo no quiero ser desechado. Yo quiero ser mudado en otro hombre. Yo quiero ser mudado en otra mujer. Yo quiero ser mudado en otra persona. Una persona con sabiduría, con conocimiento. Una persona que suba de nivel espiritualmente. Una persona que sea mudada, que deje de ser tan necia y tan terco y tan cabezón y empiece a ser mudado. Yo no quiero ser desechado, dígalo. No quiero ser desechado por Dios. Yo quiero ser mudado en otro hombre. Dígaselo, pídaselo a Dios, pídaselo al Espíritu Santo. ¿Quieres ser mudado por Dios? Pues reciba lo que Dios tiene para tu vida en este momento, en el nombre de Jesús. Reciba lo que Dios tiene para tu vida en este momento. Señor, si en algún momento he sido necio, pídale perdón al Señor. Si he sido necia, si he sido necio, Señor, si he desechado tu consejo, si me he juntado con necios, si yo he hecho lo que me da la gana, Señor, si he estado buscando opinión del hombre y no tu opinión, si he estado buscando la aprobación del hombre y no tu aprobación de Dios, perdóname. Señor, yo quiero que no parte de mí tu Santo Espíritu. Ahí está la clave, el Espíritu de Dios en nuestra vida, hermano. Si quieres caminar prudentemente, dile al Señor, no parte de mí tu Santo Espíritu. Ese fue el consejo de David. Ese fue el consejo que David le dio. El consejo que David le dio. ¿A quién? A Saúl. Pero David Saúl lo desechó. El consejo que Samuel le dio a Saúl, pero Saúl lo desechó. Diga, no voy a desechar el consejo de Dios. No voy a desechar el consejo de Dios. Estaré atenta a la palabra de Dios, atento a la palabra de Dios, a lo que Dios me dice. Múdame en otro hombre, Señor. Múdame en otra mujer, Señor. Eso fue lo que le dijo Samuel a Saúl. Porque Dios estará contigo y serás mudado en otro hombre. Es lo que Dios quiere para tu vida. Levanta tus manos, porque Dios te quiere mudar. Dios quiere cambiar todas esas ideas, todos esos pensamientos de derrota, de fracaso y de dolor, pensamientos de baja autoestima, de envidia, de rechazar a alguien. Porque Saúl, al ver el éxito de David, sintió celos, se molestó, rechazó, sintió odio, lo vio mal a David. Si alguien te está viendo mal, si alguien te ha visto mal, que el Espíritu de Dios mude a esa persona. Dile, Señor, múdame en otra mujer, múdame en otro hombre, que yo pueda caminar por esta vida prudentemente, Señor, y que yo pueda sentir tu presencia donde quiera que vaya. Dios le dará éxito ¿a quién? A todos que caminan prudentemente, a todos los que son mudados por su Santo Espíritu. El que tenga oídos que oiga y que reciba esta palabra. Hecho está. Amén y